Joao Almeida en el Tour de Suiza y Baroncini en el Tour de Bélgica han dado dos nuevos triunfos al equipo de los Emiratos Árabes, dando vuelta a las clasificaciones generales, cosa que también pasó en el Giro Next Generation. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta hoy, 22 de junio. Y lo hacemos con los resultados de las carreras que han terminado en el día de hoy, comenzando con ese Giro Next Generation que ha dado la vuelta. Tuchel ha perdido delante o detrás, en este caso, de Oswell, corredor del equipo del Bahrain Victorious. También ha logrado su objetivo el corredor Baroncini en la vuelta a Bélgica, y triunfo de Jordi Meus en la Copenhagen Sprint. Y por supuesto el gran logro de Joao Almeida, el corredor portugués que se ha impuesto en la carrera del Tour de Suiza, ganando la contrarreloj y la clasificación general. Comencemos pues analizando lo que ha sucedido en la última etapa del Giro Next Generation, donde se ha dado vuelta a la clasificación general y Tuchel, que venía siendo el hombre más fuerte de la clasificación, ha terminado cediendo al poderío del corredor del Bahrain Victorious, que venía empujando desde la segunda posición. Hoy ha conseguido meterse segundo en la clasificación de la etapa y con ello dar el salto y llevarse la maglia rosa de esta edición del Giro Next Generation. Interesante lo que se pudo ver con la participación de Adrià Pericas y otros corredores como Novak, el corredor checo, que al final fue tercero en la clasificación general de esta carrera. Una participación un tanto desigual para los corredores del GW Erco Shimano, que representaban a Colombia, y del Petrolike, que lo hacían por México. No tuvieron las mejores sensaciones y se esperaba un poquito más de ellos en este Giro de Next Generation. Sin embargo, pues hay que darse por satisfecho por el trabajo que han venido realizando y el aprendizaje que han conseguido en esta competición tan importante. Damos el salto ahora a la carrera del Copenhagen Sprint, carrera que se estrena en el calendario del World Tour y que tiene Jordi Meus, el ganador de la misma. Ha conseguido no solo la sexta etapa en el Tour de Suiza, sino que se retiró con permiso, lógicamente, de la UCI para disputar esta carrera de Dinamarca, y ha conseguido imponerse el corredor belga al servicio del Red Bull Bora Hansgrohe. En estas condiciones pues ha demostrado que llega también en una muy buena posición de fuerza para disputar este tipo de carreras al sprint y de velocistas. También importante lo que ha sucedido en la última etapa del Tour de Bélgica, donde ha vencido otra vez Tim Merlier por delante de Juan Sebastián Molano, el corredor de los Emiratos Árabes, que se ha quedado a muy poco de conseguir esa victoria. Al final 3 segundos puestos que le sirven para conseguir el mejor de los puntos en esta categoría de la carrera que se disputaba en Bélgica, donde otro corredor de los Emiratos, en este caso Baroncini, ha conseguido la clasificación general, dando una nueva victoria al equipo emiratí, que así se consolida como el más fuerte de la temporada en lo que va recorrido de este año, ya prácticamente al cierre de este primer semestre y a portas de abrir el segundo con el Tour de Francia sin más dilación. Así que gran triunfo el que han conseguido aquí en Bélgica los hombres de los Emiratos. Y damos el salto entonces para analizar lo que ha sido la última etapa del Tour de Suiza, una contrarreloj individual de 10 kilómetros con un 10% de desnivel. Se subían casi 8.600 metros, 867 metros, 867 metros en 10 kilómetros. Esto hacía un poco más o menos del promedio, por encima del 8 y pico. Había una zona un tanto llana al comienzo y por eso los promedios generalmente rondaban el 10% a lo largo de toda la etapa. Y él le ha permitido a un corredor fabuloso como Joao Almeida a conseguir una ventaja suficiente. Se sabía que era el hombre
más fuerte de la carrera, pero al final ha destrozado totalmente todas las previsiones. De hecho, ha conseguido doblegar a Julian Alaphilippe, que marchaba en la tercera posición. Al final, el corredor francés ha terminado quinto detrás de Félix Gall y de un Oscar Onley, que ha sido la revelación también de esta carrera. Ha terminado tercero y ha sido el mejor de los jóvenes. Y bueno, esto es importantísimo para el equipo de el Picnic Nederlanden Post, de la misma manera que ese segundo puesto de Kevin Bakeland con 24 años y que también ha sido una de las revelaciones de esta carrera, que hasta hoy mantuvo el liderato y estuvo luchando, pues al final, como les decimos, ha tenido que ceder ante el poderío de Joao Almeida y pues ha quedado segundo en la clasificación general. Importante, como les decimos, lo demostrado por Félix Gall, el corredor austríaco, siempre estuvo ahí en la pelea y demostrando que tiene también muchas opciones de asumir ese papel de liderazgo dentro del decatlón, que como ya les habíamos comentado en algún post anterior, este año dejará de llamarse AG2R y Mundial para previsiblemente tener ahora el patrocinio de L'Oréal. Así que bueno, vamos a ver cómo se va configurando un poco este mundo de los sponsors y los patrocinios para los equipos de cara al 2026. De momento tenemos este importantísimo papel que ha hecho el corredor Félix Gall en esta carrera y tenemos que dedicar unos minutos obviamente a explicarles cómo ha sido esa hazaña, esa odisea de Joao Almeida, el corredor portugués al servicio de los Emiratos Árabes, que en la primera etapa se veía cometiendo un error. Él mismo lo definió así, como un error garrafal que le provocó una pérdida de 3 minutos 22 segundos en un día de lluvia, de mucho desconcierto, y que luego llevó a tener algunas dudas sobre el papel del liderazgo con Jan Christian. Hubo sus tiras y aflojas. Al final el suizo decidió que no podía con la situación de salud que estaba manejando y terminó retirándose de la carrera, pero los primeros compases de esta competición fueron muy tensos entre el lunes y miércoles de esta semana. A partir de ahí, Joao Almeida asumió el liderato ya no solo del equipo, sino también de ese favoritismo que venía con él antes de que se diera la largada de la carrera, y fue remontando. Al principio sacó 6 segundos, luego 30 y así poco a poco hasta que hoy se encontraba con esa diferencia perfectamente manejable de 31 segundos que le permitió hacer una contrarreloj sumamente sólida, muy bien estructurada al principio con algo de dificultad, pero luego fluyó en los últimos kilómetros, teniendo en cuenta que los últimos 5 kilómetros eran mucho más duros que los 5 primeros. Como les decíamos, en el comienzo había una zona en la que era más fácil, digamos, el avance de los pasistas, luego ya era una cuestión de escaladores y esos últimos 5 kilómetros fue donde forjó el portugués su triunfo. Muy importante el papel que jugaron corredores ahí, como les decíamos, como el propio Félix Gall y también el corredor Kevin Bakeland, que se estuvo defendiendo, pero ya en el primer paso de control, la falta de 5 kilómetros, se veía que estaba perdiendo un gran margen de lo obtenido, y esto pues hizo que las cosas volvieran un poco a la realidad, y ese favoritismo de Joao Almeida se veía correspondido con un trabajo sumamente sólido y bien estructurado, ya no solo por parte del corredor portugués, sino de todo el equipo, que en cuanto asumió el rol de cómo debería trabajar, fue poco a poco escalando, no solo en la clasificación, sino en la confianza de todo el grupo, y esto pues ha tenido sus resultados. Como el propio Almeida decía, en estas condiciones nunca se sabe cómo se puede responder a los desafíos, a veces se gana, a veces se pierde, es cuestión del deporte, pero lo que está claro es que para conseguir los objetivos se necesita hacer un trabajo bien estructurado, diseñar un plan que se pueda cumplir y que tenga sentido y lógica, y que pese a los errores nada es perfecto, pero que se puede demostrar que con decisión y resiliencia los objetivos se cumplen. La verdad es que este Tour de Suiza ha sido maravilloso en ese aspecto, para darnos cuenta de cómo desde atrás hacia adelante los verdaderos campeones tienen esa capacidad de reacción y de reponerse a las adversidades, y esto es un poco lo que marca también la diferencia con el resto
resto de los corredores del pelotón, que a veces les falta esa pizca de convicción a la hora de abordar los retos que tienen por delante. Así que una maravillosa semana que hemos vivido. Ahora llegan los campeonatos nacionales en prácticamente toda Europa y estaremos pendientes, y para ello los invitamos a que nos acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.